Bienvenidos a los 20º premios de la música aragonesa. 1999, el disco bueno de Lobo Lesbian y también el año en el que nacieron los premios de la música aragonesa. La primera edición fue una antigala de 10 minutos con 2 premios y birras. Igualito que ahora, 20 años ya. Tú tenías... bueno, qué joven eras. Contigo si no habías nacido ni me apetece hablar y tira a ver poco yo y a manifestarte por el planeta que falta nos va a hacer. Pero luego, ahora, atiende. 1999, ¡qué año! Ese mismo 1 de enero el euro se convirtió oficialmente en moneda, pero aún nos quedaban 3 años de pagar en pesetas. Quizá alguien se recuerde desembolsando las 5.500 pelas que le costó la entrada para Bruce Springsteen en la Romareda. Lo mismo igual te vienen flasazos haciendo la cola para entrar al Felipe a ver a Backstreet Boys o a Luis Miguel. Aunque eso no lo reconocerás, ¿eh? En fin, por aquel entonces giraban locamente por todo el país grupos aragoneses como Especialistas, Six O'Ray, Malamente y hasta Distrito 14 se lanzaban a la conquista de Estados Unidos. Aquel 99 fue el último año del Niño Gusano, que salió del capullo para mutar en otros proyectos a principios del milenio, y en esas, Violadores del Verso publicaban Genios, y bien que ya lo eran, aunque el ínclito Matías Uribe, máximo exponente de la prensa musical aragonesa, pasara total de ellos. Ah, eso sí, los medios destilaban litros de admiración por Enrique I el Grande, que publicó Pequeño. De forma paralela a Bunbury, o perpendicular, no sé, Amaral continuaba con su camino más modesto pero no menos brillante, decían. Y ella venga y dale con el no sé qué hacer con mi vida. Pues petarlo, chica, ¿qué vas a hacer? Por hilar un poco lo suyo, ese año también se estrenó en cines El Club de la Lucha. Bueno, y El Sexto Sentido y American Beauty y Matrix, a vueltas con El Elegido. Aunque hablando de elegidos y de elegidas, se conoce que ahora mismo se entregan un porrón de premios y con ellos kilos y kilos de amor por la música multiplicados por 20, que 20 años no es nada. Acomódense en sus asientos, que falta les va a hacer. Así, no les importe aplaudir que casi no duele y a veces hasta hace ilusión. A disfrutar. Sueños que nirna lo sol que yo más quiero ya cucuta la luna en lo aposento y dice que te duermas, que no hayas miedo y soñando tú chugas con un lucero impliendo alegría lo firmamento a duerme nirna duerme
la 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 monico monico farrai sos huellos que yes nirna lo sol que yo más quiero ya cucuta la luna en lo aposento y dice que te duermas, que no hayas miedo y soñando tú chugas con un lucero, impliendo de alegría lo firmamento. Aduerme, Nirna, aduerme, Nirna, que tu madre con olio acuna y mima. La 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 Con todos ustedes, la actriz Irene Alquézar y el actor Luis Rabanaque. ¡Cebrián! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Luis Cebrián! ¿Qué tal, Irene Alquézar? ¿Cómo estás? ¡Qué movida, ¿no? ¡Ay, bienvenidos y bienvenidas! Y bienvenides, ¿Eh? bienvenidus, bienvenidis. ¿Eh? Que todas las vocales se sientan representadas hoy. Eso sí, menos B vocal. Hombre, claro, no, porque no es una vocal. Ah, vale. Pero, bueno, bienvenidas a la 20ª edición de los Premios de la Música Aragonesa. 20 años, 20 nada más años. y nada menos. El viejísimo aniversario. ¡Qué pasada! Oye, una cosa, Luis, que escúchame, es que yo creo que lo mejor es que sigamos con cosas que se han hecho otros años, que han funcionado. Dime. ¿Te parece? Sí, sí. Pasar Llévame. lista. Vamos. ¿Vamos a pasar lista? Venga. A ver si están todos, que igual algunos ha rajado y no ha venido. A ver, A ¿músicos hay en la sala? ¿Músicos? ¿Están? Sí. Repartidos. Bien. ¿Alguno vamos. hay? ¿Técnicos de sonido? Sí, abajo. ¿De luces? Arriba. ¿Promotores? Derecha. ¿Pipas? Izquierda. ¿Facundo? Arriba. ¿Políticos? Aquí. ¿Camellos? Por toda la sala. ¿Estamos todos? ¡Sí! Estamos todos. La organización... Dos. Frances y Chapín. Bueno, se acabó. Lo que es la organización nos ha encomendado una misión. Algo muy importante. Conseguir que esta gala sea la gala menos larga de todas las galas de la Galia. Esto es... Ellos déjalos que sigan soñando, nosotros vamos a intentarlo por lo menos. ¿Vale? Sí. Que por de nosotros hecho, no sea. mira, vamos a empezar Sí. por una movida. Empezamos por la foto de familia, que siempre va al final, no Oye, sé es por qué. verdad, muy buena idea. Sí, Claro, venga. A ver, Empecemos ganadores, a subir. venga, arriba. Vamos, por favor, Ganadores, venga. patrocinadores. Entrega... Vamos, No. políticos, vamos. ¿No sube nadie? Mamá, súbase a la foto. Ven.
Nada. No sube nadie, ¿eh? Igual es que tenemos que empezar mejor la Sí, gala. dar ¿o qué? premios y toda la movida. Yo Claro, creo que no sí. puede ser tan corta. No puede ser tan corta. Pero lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Es verdad, porque aunque suena pelota, es verdad que es importante agradecer, porque no hubiésemos llegado hasta 20ª edición si no hubiese sido por los patrocinadores. El Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón. Cobarrampa, Backline, Sonido, Iluminación y Ámbar. Por supuesto. También, como no, a la organización, el colectivo Aragón Musical. Para todos ellos, Todos. estos 20 aplausos. Vamos. ¿Qué están contando? ¡Están contando! Pues déjalos. Muy bien, ¿no? ¿Alguno ha hecho algún bis? Bien. Esto, bueno. No. Ah, y queremos saludar también, que no se nos olvide, a toda la gente que nos ve por la televisión en Zaragoza, Huesca y Teruel. Y por todos los lugares del mundo, ¿eh? ¡Eh! Ahí también. Y saludamos también el espacio Vivo Rock de TAFM, sí, que lo están por ahí. haciendo ahí el ¿Qué streaming. más? Bueno, al futuro. Los que nos ven en el futuro, en YouTube o en Aragón a la Carta. Eso Que es. para ellos será el presente. Vale, Eso, una ¡feliz movida. Navidad! ¡Feliz año! ¡Ey! ¡Eh! Ahora cuando nos vean. Bien. Pues qué. Una cosa importante que no se nos puede Todo es olvidar, importante. es verdad, es que este año cambiamos de lugar, de fiesta. ¿Eh? Nos vamos al Plata. AG. No, al Plata. AG. Al Plata. Es que eres de la ESO. Ah, será. Vale, vale. Escúchenme, Sí, que no, guarden la entrada, que es lo que yo quiero decirles, que no la tiren, que no la rompan, que si se aburren no la metan por debajo del sillón, porque para entrar al Plata la necesitarán, ¿eh? Y si se aburren y hacen canutillos, no, esto lo dejan para el Plata, ¿eh? Aquí no. ¿Vamos? También hay ¿Qué que... más? Bueno, hemos dicho que van a pasar cosas muy especiales. Sí. Es que esto siempre lo decís. Pero esta vez es verdad. ¡Payasos! ¡Eh! Es la Sí, intención. van a pasar cosas únicas. Únicas. Como por ejemplo... Este unicornio. Bueno, esto no. ¿Te imaginas que sale un unicornio? Me cago. La hostia. De Y verdad. aquí para arriba. Yo lo estaba viendo, ¿Verdad? ¿lo estabais viendo? No, pero de pueden verdad, pasar otras cosas. Pueden pasar otras movidas también alucinantes que vais a flipar. En el Vais a escenario flipar. van a pasar cosas que... ¡Un aplauso para Fonsico! ¡Vamos! ¡Qué majo, qué majo! Sí. No, pero ¿cómo hemos empezado? Cómo hemos arrancado y ahora sí, de verdad, con la orquesta. La primera vez que una orquesta actúa en los premios de la música y también cumpleaños. Es Otros verdad. 20 añazos, que no es el único cumpleaños. No, Irene. esta noche va a haber varios cumpleaños, que todos Sí. coinciden en el 20. Ya lo irán viendo. Y para Bueno, hablarnos la de esta orquesta, orquesta... la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, que Que le también ha estado acompañado por Sergio Sanz, que está nominado esta noche en Mayor Predicción. Oye, mucha suerte. Esto no quiere decir que te vaya a tocar, pero ya veremos. Pero lo que yo iba a decir es que para hablarnos de la orquesta contamos con el director de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, Chema Peralta. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta 20 gala de los premios de la música de Aragón. Bueno, pues lo único que puedo decir lo habéis visto ya. La orquesta de cuerda de la Escuela Municipal de Música y Danza, una de las muchas agrupaciones que tenemos ahí, con más de 1.500 alumnos. Consideramos desde la escuela que la educación musical debe estar impregnando la sociedad, porque es un lenguaje que siempre ha unido pueblos e ideologías, independientemente de sus ideas o de sus lenguajes, ¿no? Tenemos más de 1.500 alumnos y tenemos 3 departamentos: folclore, música clásica y música moderna. 3 departamentos porque hay que organizarlo de alguna manera, pero en ningún momento nosotros hemos establecido una barrera entre esas músicas. La música es música y la relación entre unas y otras enriquece el lenguaje musical. El folclore con música moderna, con clásica, etcétera, etcétera. Habéis visto una orquesta en la que hay jóvenes, menos jóvenes y menos jóvenes, y esa es un poco nuestra idea, ¿no? La práctica de la música debe ser algo habitual y algo que impregne
nuestra sociedad. Creo que de esta escuela, que llevamos ya más de 25 años funcionando, han salido muchas personas que han enriquecido la vida musical de Aragón. Incluso muchos de nuestros profesores han estado nominados o han tenido premios dentro de estas galas de la música de Aragón, ¿no? Porque lo que para nosotros es importante es que hay que vivir la música día a día y hay que estar comprometido con ella, trabajando día a día, y que nuestros profesores no solamente se dediquen a la labor docente, sino que se impliquen en proyectos creativos y musicales. Entonces, yo lo único que os digo ya para despedirme, que disfrutéis de esta gala, agradecer a Sergio Sanz la colaboración con la orquesta, que ha sido preciosa, y que ya tienen un bolo más el viernes, porque nuestras directoras de la orquesta le han pedido que actúe con nosotros en el Museo del Fuego el viernes con una actividad del Plan Integral del Casco Histórico. Bueno, en resumen, la música debe impregnar la sociedad y la igualdad entre todas las músicas tiene que ser evidente porque la enriquece. Muchas gracias a todos, que disfrutéis la gala. Pues ya está, hemos estrenado el escenario, el micro, la pantalla, han tocado, pues ¿qué nos queda? Estrenar el primer premio. Pero quiero dar un aviso, porque a nosotros nos meten caña con que sea la gala menos larga, ¿Es verdad? pero nosotros vamos a presionar también a la gente que sube aquí con la campanilla de la vergüenza. Sí. Que ya podíamos haber sonado ya, ¿eh? Sí, podíamos haber salido, pero hemos dicho, vamos a presentarla primero y luego... Esto es un aviso. Vamos a ver, Luis, explícanos, ¿en qué consiste la campanilla? Yo creo que se ha entendido perfectamente que cuando los ganadores, o quien sea, suba aquí... El que suba al escenario. Porque todos no vais a subir. O sea, la mayoría, de hecho, no vais a subir. Vais a ser unos perdedores. Sí. A ver, ¿Sí? quiero decir, los ¿Qué? amigos... mira, pon la cara que tienen que poner, ¿no? Esa de... Vale. Es como, ¿sabes? Como de, me han hecho efecto los kiwis en ayunas, ¿no? Bueno, es igual. Que el caso es que no os alarguéis, porque si no, sonará la campanilla. Y saldrá Luis haciendo de Peter Pan. No, Peter Pan está en Cataluña con Wendy, ¿Perdona? en el país de nunca jamás. Bueno, centrémonos, que si no se va a hacer larga. Arrancamos, la gala. ahora sí de verdad, Venga. porque tengo que contar, ¿no? Dinos. Una movida. Sí. Y es que en los próximos meses se va a estrenar el documental La chica de la orquesta, dirigido por Isabel Soria y José Manuel Herray. Que trata sobre la vida de la pionera, una batería pionera aquí en Aragón y en España. La batería Carmen López, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero nos ha mandado este vídeo. Buenas noches, desde Sestrica. Un saludo a los premios de la música aragonesa. Un abrazo a Isabel, José Manuel y a mis chicas, Esther y Alba. ¡Viva la música! No sé por qué, Luis, pero me han entrado unas ganas de comerme ahora una fabada. Uf, ¿a ti no? Literal. ¿Eh? Litoral. La que sea, sí. No, Carmen López, maravillosa. Carmen López abrió camino a muchas mujeres bateristas, como por ejemplo Esther Lafuente y Alba Villarig, que también aparecen en el documental. Y que son las siguientes entregadoras del premio itinerante, ese premio que cambia todos los años. Como su propio nombre indica. Itinerante. Este año es al proyecto educativo y lo entregan Esther Lafuente y Alba Villarig. Hola, buenas noches a todo el mundo. Enhorabuena a toda la gente nominada. Muy buena gente por aquí, muchos colegas. Y bueno, la chica que habéis visto es la protagonista de este documental. Alba y yo somos unas infiltradas en este documental, que está muy bien hilado y que, bueno, yo creo que os va a gustar mucho. Es tan sorprendente como bonito.
Y bueno, si os apetece verlo, pues podéis acudir el día, sí. Alba, ¿qué día era? El día 11 de abril será la presentación en Las Armas a las 7 de la tarde, así que estáis todos invitados y de verdad que es una preciosidad de documental. Esta señora es majísima y es una historia que de verdad merece muchísimo la pena. Os invito a que vengáis. Bueno. Así que vamos con el premio. Vamos con el premio. Y el premio itinerante 2019 es Proyecto Educativo, Orquesta de la Escuela Municipal de Música. Recogen el premio Chema Peralta, su director. Bueno, pues esto sí que es una sorpresa. Yo sabía que tenía que presentar a la Escuela de Música y luego hacer otra cosa más tarde, pero bueno, es un placer que me entreguéis este premio. Muchas gracias a todos los organizadores y a todos vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Venga, vamos. Next, siguiente, agilidad, venga. Si fueras con tacones tú veríamos quién iba más rápido. No, ya, pero ¿qué? Y lo guapa que estás. Porque te voy a decir una cosa de verdad, O sea, venga. Estás lo siguiente, no, estupendísima. Es gracias, no es mérito mío, es Miriam Doz y del Agua. Vale. Y tú también, da un aplauso, eres tan guapísimo. Ay. Es que Miriam nos ha vestido a los dos. De todas maneras, también es mérito de la madre que me parió. ¡Y de la mía! Y de mi padre, que en paz descanse, que hasta ahora sigue las siestas muy cabrón. Pero bueno, sí, vamos a continuar. ¡Papá, perdona! El siguiente premio es el premio a mayor proyección, que es un premio muy importante para los premios de la música porque lo otorga exclusivamente el público a través de sus votos en aragonmusical.com. Que por cierto, el otro día cuando estuve en tu casa estaba en el salón, tenías el premio a mayor proyección. Sí. Obra del escultor José Azul. Sí, que todo el mundo sabemos de quién es el premio, sí, pero me pregunto, ¿es tuyo el premio? O sea, ¿te lo dieron a ti, aquí? ¿O lo has comprado en Wallapop? No, hombre, lo compramos, o sea, lo ganamos aquí con Luisiana. Ah, sí. Vale. ¿Y qué tal? Quiero decir, no sé, a mí me dieron el premio a mayor proyección y yo me imagino que eso es... ¿No? ¡Buah! ¿Movida? ¿Qué supuso? Un divorcio. ¿En serio? Pero pues, a ver, yo espero que por favor al que se lo den o a la que se lo den este año no le pase eso. O por lo menos que no le pase a los entregadores siguientes, por favor, por la parte que a mí me toca, que los quiero mucho y me dan trabajo. Y que además este año están de cumpleaños, el tercer cumpleaños, 20 años sobre los escenarios. Que además les dan un premio en su Alagón querido y a ver si se alinean los astros y hoy por fin... Después de 4 nominaciones... Tocan pelo. Se lo llevan, ¿eh? Un aplauso para Mariano Vazco y Carlos Higueras. ¡Starkids! ¡Pizza disco! ¡Ay, que nos pasa Venga. el testigo! Ritmo escénico. Sí, ritmo. Mira, Luis, esto es lo que nos pasará el año que viene. ¿Qué os Ya no nos pensabais? llamarán más ¿Que os vais a librar y de dar nosotros premios. o qué? No, no os libráis ni un año, aquí estamos. Además nos habíamos preparado para 8 o 9 años esto de los premios de la música, pero bueno, esto ha tenido que pararse, pero los guiones los seguimos pasando a estos, sí. Hombre, y habíamos preparado guión para esto mismo, pero se nos han olvidado, así que venimos a pelo y encantados de estar un año más aquí. Pero vamos a darles antes unos consejitos. Ah, sí. Esto lo teníamos preparado en un guión no sé dónde. El primero. Irene, estás por ahí. Sobre todo, no te fíes de alguien que no le eche cebolla a la tortilla de patata. Si es capaz de eso, es capaz de cualquier cosa. Ni arroz al rancho. Y otro, y ya acabo, para Luis. Luis, cuando salgas de viaje, echa siempre una muda más qué días vayas a estar por si lo del unicornio, ¿vale? Venga, ya está la sosada dicha.
Vamos con el premio a la mayor proyección. Mayor proyección. Ariadna Redondo. NOM. Par 10. Sergio Sanz Artús. Y el premio a la mayor proyección 2018 es para Par 10. ¿Pero esto qué es? Pues sí que está llegando lejos la broma. Habla tú, que ya no puedo hablar. Voy a ser muy breve, Luis. Cuidado con la campanilla. A ver, no nos vayamos a meter la campanilla por otro sitio. Gracias a todos, de verdad, porque es impresionante y es acojonante como en tan poco tiempo de vida hemos podido lograr tantas emociones, tanta gente que hemos visto, tanta gente que hemos conocido, tantos aplausos y tantos bailes. Y lo que nos queda, este premio es para vosotros y lo que nos queda. Vamos a dar mucho mal. Muchas gracias. Juanjo Javier, músico y agitador cultural. Y Luis Yes, periodista y agitador cultural. No sé si os acordáis cuando en el DNI había un apartado para la profesión. Pues en 1975 un pinchadiscos se empeñó en que en esa profesión en ese apartado pusiera disc-jockey. Se llama Javier Martínez. Y bueno, por supuesto, es de Huesca. Es de Huesca, se llama Javier Martínez, más conocido como Javimar, y después de más de 40 años de intensa y extensa trayectoria, el año pasado se jubiló, problemas de oído, pero desde aquí le mandamos un abrazo y un aplauso enorme y tremendo. Al decano de los disc-jockeys de Aragón. Eso es. Y los nominados son... Mr. Pendejo. Starkis. David Meiser. Meganimals. Y el mejor disc jockey 2018 de los premios de la música aragonesa es... Mr. Pendejo. Agradecer a toda la gente que hace que la música fluya, a todas las personas que tienen salas, que son promotores, que arriesgan su dinero. Nosotros tenemos la parte más fácil, que es poner la música. Y sobre todo aprovechar este momento porque ahora vienen unas jornadas que pueden ser muy decisivas para el país. Y me gustaría que todo el mundo tuviese conciencia de quiénes son los que promueven la cultura, quiénes son los que promueven la música, porque es una parte muy importante de la sociedad. Y actuar en conciencia.
romper muros de cristal, barrer las ruinas de la soledad, cuando 1 más 1 solo es ya una mitad. Volar como un vendaval, creerte todo de lo que eres capaz, la vida está esperando, sal a respirar. Si ya no hay nada que pueda pararte, se terminó tu viaje a ninguna parte, todo cambia y gira alrededor. Ya no serás sin más una marioneta, rompiste al fin los hilos de la cruceta y nadie moverá tus pasos esta vez, saltando sin red, como un trapecista que siente el aire sin miedo a caer. Esta vez cambió tu pincel y hoy pinta cometas volando al viento. Tic-tac como una canción, suenan las piezas de un temporizador, el que hace tiempo llevas sobre tu corazón. Tal vez un golpe de timón comience solo con alzar la voz, tu historia no está escrita, cambia tú el guión. Si ya no hay nada que pueda pararte, se terminó tu viaje a ninguna parte, todo cambia y gira alrededor. Ya no serás sin más una marioneta, rompiste al fin los hilos de la cruceta y nadie moverá tus pasos esta vez, saltando sin red, como un trapecista que siente el aire sin miedo a caer. Esta vez mudando la piel, como una serpiente que por fin puso al gato su cascabel. Esta vez mudando la piel, como un trapecista que siente el aire sin miedo a caer. Esta vez mudando la piel, como una serpiente que por fin puso al gato su cascabel. Bueno, bueno. Bueno, maravillosa María José Hernández, como siempre. O Mariajo, que es como la conocemos en los círculos. Sí, sí, sí. Qué sí. maravilla. Bueno, siguiente premio. Pues mira, te voy a dar una pista. Ah, Porque tiene que ver... Mira, me viene a la cabeza un actor secundario típico de las películas de Paco Martínez Soria. A ver si sabéis el nombre que decía aquello de... Si te muerdes la lengua te envenenas. Vamos a dar un premio de cine. ay, de cine. Porque además, mi Rita Hayworth. Ah. ¿Qué, ¿Qué sueño tienes tú? Ay, pues yo. Pues me encantaría trabajar en el cine, pero no con una figurante con frase, con un papel protagonista, que me llamara un director a casa y me dijera, Irene, quiero que vengas a mi película. ¿Quieres que te llame yo? O sea, yo no soy director, pero te puedo invitar un día al cine, a los Palafox, por ejemplo. ¿Pero con palomitas? De maíz. Sí, venga, sí, sí. pues me apunto. Perfecto, venga. ¿Sí? Vamos ahí, al cine. Porque qué importante que es la música en el cine, las bandas sonoras, por ejemplo, que sería Star Wars y su banda sonora. ¿Eh? Pues un mojón. Cuida que ¡Panda vaya... frikis! Sí. Pues espérate ¿Qué que como pasa? te pillen... ¿Qué pasa? Bueno, eso, o luego que últimamente se ha puesto muy de moda también hacer películas sobre músicos, biopic, ¿eh?
se ha puesto de moda. Y ahora parece que nos hacen otras películas más que de músicos, ¿o no? Pues no sé. El biopic, ¿sabes? Ah, que igual no sabes lo que es. También que de la ESO, pero bueno, es muy fácil. El ejemplo claro, es Bohemian Rhapsody. Por ejemplo. ¿Vale? Por Freddie Mercury, la vida. Que ahora a todo el mundo le gusta Queen. A todo el mundo. A todos les gusta Queen. Todos saben sus ¡A canciones. todo el mundo le gusta Queen ahora! ¡Payasos! Que yo, sí, que o sea, sí. quiero decir, aquí somos muy de subirnos al carro. ¡Tra! Porque hasta entonces yo conocía a 3 fans de Queen. O sea, sí, Silvia Solans, M.A. y mi primo Javier. Sí. Pero ahora, que yo no digo que esté mal, ojo. No, pero bueno. Está muy bien. Pero yo, mira, pongo el ejemplo, Queen es como las lentejas. Que dices, están buenas, están ricas, sí. Pero tú no vas a la Lobera un domingo y te pides unas lentejas. No. Otro ejemplo, Elton John. También van a hacer ahora un biopic. Sí. ¿De él? Del Watford. También nos gusta Elton John a todos. Ahora a todos les gusta Elton John. Ahora de repente, es que a mí me gusta mucho Elton John. Primero háblame bien. Y luego, ¿qué pasa? ¿Tienes algún póster? ¿Tú tienes algún póster de Elton John? ¿Alguien tiene un póster? Hombre, como mucho Rivarés. No. Es de Queen. Es de Queen, es más de Queen. ¿Ves? Pero Es de de Queen. Queen. Pero antes que el biopic. Eso sí, como aquí en Aragón nos gusta mucho esto de hacer lo que se hace bien y tenemos directores de cine muy buenos, tenemos a Javier Macipe, que ganó un Simón por su corto Dos meninos do río. Y va a hacer un biopic. Del gran Mauricio Aznar. Y estamos ahí con ganas. Y además, si falta, ya se está el casting casi cerrado, no lo sé, pero yo, si pierdo un par de kilicos, igual entro en el Mauricio de los 30. Pregúntaselo a ver. Javier, ¿estás por ahí? No ha venido. Bueno, vamos Una con el premio. Vamos a por el premio al mejor audiovisual, que este año lo entrega la ACA, al igual que años anteriores, porque desde hace unos colaboran los Simón y los premios de la Y música. aquí vota un 50% que, bueno, del mejor La audiovisual. ACA los vota. Perfecto. ¿Y quién entrega el premio? Miriam Martín y Raúl Guiu, en representación de la Academia del Cine Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miriam, ¿tú sabías que la vinculación entre las canciones y la imagen se remonta hasta el principio del siglo XX? He estado leyendo sobre el tema este fin de semana. ¿Qué has mirado? ¿En alguna erudita información de música? Sí, una enciclopedia, Wikipedia, un poquito de todo. El caso es que artistas como Carlos Gardel ya en los años 30 realizaban piezas audiovisuales de sus canciones. Pero el concepto de videoclip como obra creativa es más reciente, ¿no? Sí, parece que se disputan un poco el título entre los Beatles, Queen. ¿Y en España? En España me temo que fue Mecano. Bueno, Queen, Beatles, Mecano, pero ahí estamos. Bueno, el caso es que el arte del audiovisual ha ido evolucionando hasta llegar al nivel de los nominados aquí esta noche. Nivel no, Raúl, nivelazo. En representación de la Academia de Cine Aragonés, estamos aquí, les damos las gracias a la organización por nuestra participación y les damos la enhorabuena a los nominados, no nominados, todos los participantes, todos los artistas, porque el hecho de serlo ya es un mérito. Y además queríamos anunciar que esta categoría tiene una sorpresa. Eso es. Porque el ganador de este premio, además, se va a llevar un reconocimiento de nuestra Academia del Cine. Y los nominados al Audiovisual 2018 son... Mejor videoclip. Feroz, de Lorien, por Canelita Studio. Niños para siempre, de Niños del Brasil, por Javier Pérez Salinas. Mil parolas, de Nuey, por Osito Audiovisual. Deep Delhi, de Sohai, por Cuadrofenia Films. Y el premio al Mejor Audiovisual 2018... Niños para Brasil. siempre, de Niños del Brasil. Vago sin rumbo en las calles, nada parece pasar.
Impresionante, muchas gracias. Fíjate que se ve bonito el teatro principal desde abajo, pero es que desde aquí arriba se ve impresionantemente más espectacular. Dar gracias, por supuesto, a la organización. Felicidades por vuestro 20º aniversario. Impresionante también por trabajar estos años. Por supuesto, por lo bien que lo estáis haciendo. Este premio con mis colegas niños del Brasil, porque en 3 años hemos vivido muchas experiencias, hemos estado trabajando muchas centenares de horas, nos hemos bebido toda la zaragozana, por cierto. Sí. Lo hacéis espectacularmente. A la organización, al departamento de ID+I, porque no he visto un atril más transparente que este en mi vida. O sea, yo no sé cómo lo hacéis. Por supuesto a la familia, padre, hermana, que están ahí, amigos y a mi madre, que por 2 años no ha podido ver este gran producto, que es la antología audiovisual definitiva de Niños del Brasil, que salió hace poco y ya me decía, pero Javi, todavía no acabas esto, pero todavía estás trabajando. Pero va por ella, por todos los que me habéis votado. Muchas gracias por todo. Bueno, yo dar gracias principalmente a Javi, que nos ha soportado estos casi 3 años de trabajo, a José Ángel Delgado, que sin él nunca hubiésemos hecho nada, ni se nos hubiese ocurrido hacer nada de vídeo, a todo su equipo, que me lo tengo apuntado, a Clara, a Pablo, a Gaby Orte, que creo que están por aquí, un besazo, un trocito de estos premios son vuestros, sobre todo, y luego toda la gente que nos apoya siempre, a Jorge Nebra, a Dadín, al Indio, a los fotógrafos que han colaborado, gracias. Por favor, están casi todos aquí, a Jaime, a Ángel. No me enrollo más. Y gracias, campanita, Luis, por favor. Y gracias a los que se lo han comprado. ¿Me están quitando el micro o es que estoy creciendo? Gracias sobre todo por estos 30 años de aplausos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Virginia Martínez, periodista musical, y Santi Rex, músico. Es presentadores de los premios de la música aragonesa Aragón Musical. Me he dejado algo por decir, ¡Calla! Santi Rex, enhorabuena, eres artista, ganas premios, has presentado estos premios incluso. Yo también presenté estos premios. Recuerdo... exactamente. Recuerdo que mi primer año como presentadora de estos premios, el primer premio que tenía que entregarse, que eras tú el entregador, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí, metí la gamba y me colé. Dijiste, me llamaste puta. Ah, no. Sí, y algunos os reísteis. ¿Sí qué dijiste? ¿Recuerdas? Bueno, perdóname. Dije, si es que las visten como putas. En plan torrentillo. Pero cariño, estás guapísimo. Pero que sí, que muy bien, está muy bien. Pero yo quería decir que ha pasado, no sé, 8 años, algo así, y yo creo que eso hoy en día no se te ocurriría decirlo. Sería muy improcedente. Efectivamente. Es que era el momento. Además, todo hay que decir, y aparte de disculparme públicamente con Virginia, me encantaría presentar unos premios con ella, ahora que ya nos hemos quitado los Starkies de encima. Todo hay que decir que está guapísima y que a su lado parezco un viejo verde. Hola. Bueno, a ver, tampoco hace falta que... Venga, sí. Gracias. Oye, ¿te parece si ahora cumplimos con nuestro deber y damos paso a los nominados? Venga. A mejor programación. Play. Mejor programación. El 21. Las Armas. Rock and Blues. El Teatro de las Esquinas. Y Virginia os va a leer el ganador porque yo no veo 3 en un burro. Que yo no te iba a poner así de verde, Santi. Venga, que voy. No, lo del viejo verde da igual, contigo sin tipas con viejo verde. And the winner is... ¡Las Armas! Recogen el premio el equipo de Las Armas.
Bueno, buenas tardes. Recogemos este premio en nombre de todo el equipo de Las Armas, que somos muchos. Queremos agradecer el reconocimiento de un trabajo hecho con mucha pasión, con mucho mimo, que no sería posible sin todos los eslabones que componemos una gran familia, que es Las Armas, y que queremos seguir siendo familia por muchos años más. Muchas gracias. Joaquín Cardiel, bajista del grupo Héroes del Silencio. Hola, buenas noches a todos. Un par de asuntos breves. Quería agradecer a Aragón Musical la celebración de estos premios que tanto hacen por la música aragonesa, por los músicos, los productores, toda la industria en general. Y segundo, quería recordar que hoy es el día del trastorno del espectro autista y que necesitan todo nuestro apoyo y consideración. Vamos a ver los nominados. Mejor directo. Casey O. María José Hernández. Pecker. Guaro. Bueno, y el premio al mejor directo es para Casey O. Me he convertido en una estatua, he desarrollado el canto perfecto, pero no dan premios por esto, mi afecto, golpes que se llevan las puertas, señales invisibles si no estás alerta, atento, desconectado, he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado, hay mariposas que parecen monstruos, y hay rostros que se quedan grabados, como alguien me engañó dejé de ser compasivo, y cada día me volví más cruel. Pagaron justos por pecadores, Nerón me hablaba, oírme fue el peor de mis errores, explotando en el momento más inoportuno, lanzó el día a la basura en el minuto 1, no le he dado un beso ni las gracias por el zumo. Buenas noches, muchas gracias. El premio al mejor directo, uno de los que me faltaba, uno de los más preciados, muchos años esperándolo, pues con R de Rumba y el Momo, dos tornamesas, dos pinchadiscos y... dos platos y dos micrófonos. Hemos conseguido transmitir mucho, también pues gracias a todo mi equipo, a los Morcones Crew, a Marcos, mi técnico y manager, a toda mi familia que está ahí, mi madre, mi padre, Paco, Rosamari, y a las dos personas que me esperan los domingos y me dan todo su amor, a Lilla y Muna, pues va por ellos y por todos vosotros, muchas gracias. Y resbalé por la piel de una morena salada y descubrí que la miel si es miel a casi nadie empalaga. He visto tanto, he visto nada, y a las serpientes que cambian piel las llaman sabias. Será que hierve tu sangre y no es primavera. Será que hierve tu sangre y no es primavera.
Tú ve y pregúntale a la razón de qué lado sopla el viento. Cuando te echas a andar y ves que queda un último aliento, que hay tantas palabras, hay tanto de nada, y a las serpientes que cambian piel las llaman sabias. ¿Por qué será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Por qué será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? Y no es primavera. Y no es primavera. Dales luz, ¡Bravo! dales luz. ¡Ay! Dos grandes. Ahí está Fernando Frisa, Nacho Estevez, el niño. ¡Bravo! ¿Será que nos hierve la sangre de emoción? Porque esta era otra sorpresa. Sí, claro, lo habéis visto, alucinante. Hemos dicho que va a haber muchas sorpresas. Hace 20 años en la mítica Sala Morrissey, ahí estaba la primera edición de estos premios y ahí estaban esta pareja. ¿Y sabes qué pasa? Que esta pareja pienso que solo está en los días guays, ¿no? Los importantes. En la 1, en la 20, a la 40 no sé si llegarán, pero bueno. Pero es emocionante. Es muy emocionante, Luis, porque están pasando realmente cosas que no habían pasado nunca, ¿eh? ¿A quién antes se le había ocurrido una actuación en un palco? A nadie. Es la primera vez. En la historia. No, en la historia, pero no de los premios de la música mundial, universal, de la música del mundo. Jamás se había hecho. Bueno, espera, ¿no? a ver. Tampoco, ¿sabes? Por darle emoción. Porque hubo una vez que sí, ¿qué pasó? Ay, es verdad. En Boquiñeni. Sí. Que si Boquiñeni... Boquiñeni en fiestas... Lo peta. Una pasada. Pero bueno, en lo que... Atención, un momento. ¿Qué pasa? Todo el mundo sentado. Sí, estamos sentados. Ya. Espera que nos comunican, bueno, en este caso me comunican a mí, lo directo tengo, que el premio que ha entregado antes la ACA ¿sí? No sufre modificación. ¿Es correcto? ¡Ah, menos mal! ¡Bravo! ¡Menos mal! Continuamos para bingo. Continuamos para bingo y vamos al siguiente premio, que, aunque ya sabemos a quién se lo van a dar, no por ello pierde emoción. Y es el premio a la agitación. Y vamos a llamar a los entregadores, ¿te parece? Sí, a Chema Peralta y también a Ernesto Ángel del grupo Chicoten. Y a Joaquín Pardinilla y a Alberto Artigas para que lo entreguen. ¡Un aplauso! Bueno, buenas tardes otra vez. El que está impresionado hoy soy yo. Bueno, pues hemos tenido el honor, Ernesto Ángel y yo, como miembros del grupo Chicoten, un grupo que inició la labor de investigación sobre el folclore aragonés hace ya 40 años que se publicó su primer disco, y por supuesto Alberto Artigas y Joaquín Pardinilla como grandes representantes de no solo del Joaquín Pardinilla Sexteto, sino de este último disco que cerró la carrera de Prames, Ver para creer, una
recopilación del folclore aragonés, que si no la habéis escuchado os lo recomiendo encarecidamente. Bien, la persona que une estos dos extremos se llama Plácido Serrano. Creo que es conocido por todos, un agitador musical, no lo podría definir de otra manera. Comprometido, arriesgado y que durante 40 y muchos años ha podido grabar las músicas que a lo mejor nadie habría querido grabar. Empezó con un sello modesto pero potente, el Chinchecle, en el que grabamos Chicotén, La Bordeta, Bullonera, eran los años 70, y a lo largo de su carrera y a través de Prames pues ha hecho publicaciones impresionantes sobre música antigua aragonesa, revisitaciones de Chicotén y, como os digo, el último doble CD que cierra la colección ha sido Ver para creer, del que Alberto Artigas y Joaquín Pardinilla han sido dos de los grandes responsables, pero que nos han unido en ese doble CD a los grandes artistas o grandes músicos y voces que han sido parte de ese folclore. Creo que es un merecido premio el de Plácido Serrano por una carrera que ha mantenido la música aragonesa en unas cotas bastante importantes a nivel nacional. Para él, este premio. Bueno, buenas noches. Gracias por el premio. Bueno, no os vayáis que voy a hablar de un amigo vuestro. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Gracias por el premio y gracias por acordaros de los 20 años y un poquito más de la colección Aragón LCD de Prames. Lógicamente, el premio hay que compartirlo con un equipo, el de Prames, que sin su trabajo es una empresa que si no existiera, se ha dicho siempre, ¿no?, tendría que construirse de nuevo, ¿no? Bien, sin el trabajo de Prames hubiera sido muy difícil llegar a editar 60 librodiscos con una colección que yo creo que va a quedar, si alguna vez nuestras instituciones se deciden, especialmente el Gobierno de Aragón, a hacer la gran biblioteca de Aragón, pues la colección se inició con esa finalidad, ¿no?, que algún día pasará a ser una parte importante del archivo musical de Aragón. Curiosamente, somos una de las pocas comunidades autónomas en España que no tiene ese archivo. Cada librodisco ha sido una aventura apasionante, ¿no? Y para mí lo más apasionante de los últimos tiempos fue la presentación del Joaquín Pardinilla Sexteto, de todos los amigos, en la Plaza del Pilar, unos profesionales como la copa de un pino. Fue la recreación en el escenario de la Plaza del Pilar ante 40.000 personas, de la recreación de ese Ver para creer. Emociones, yo creo que muchas. Cada librodisco ha sido apasionante, ¿no? Pero ya que están aquí estos imperfectos, especialmente Chema, me voy a acordar, ya que estamos en una noche en que se habla de música y de músicos, de un personaje entrañable, gran amigo, que nos dijo adiós hace no muchos días, ¿no?, Leopoldo Aragón. Los que vivíamos la música a finales de los 60, primeros años 70, fue una persona que nos introdujo en el jazz. Luego recuerdo que un día
tuvimos la osadía, el lío de ir al Ayuntamiento de Zaragoza a intentar que naciera el Festival Internacional de Jazz de Zaragoza. Fue incluso unos años antes de que naciera el de San Sebastián. Y a la salida Leopoldo me decía, no nos han entendido, ¿verdad, Plácido? Pues era lógico. Eran unos años de desierto. En fin, un aplauso para Leopoldo. Y nada más, gracias por el premio. Enhorabuena a los premiados, a los nominados y a toda la gente que hace, que pone música en su vida, ¿no? Yo recuerdo unas frases con las que a veces, una frase con la que a veces sigo todavía presentando mi programa musical, ¿no? Porque me sigue gustando la radio y me apasiona la radio, ¿no? Es una frase de Yehudi Menuhin, el gran violinista, que decía, hasta cuando el mundo deje de girar, acordaos que lo más apasionante en la vida será la música. Gracias, buenas noches a todos. Marisol Aznar, actriz y música, y David Angulo, actor, músico y productor. Ambos son parte de Oregón TV, de Aragón Televisión. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Hola. ¿Estáis contentos? Bueno, muchas gracias a la organización por habernos traído para dar un premio de los mejores que hay, pues porque claro, el oficio de hacer canciones yo creo que es uno de los mejores oficios que hay, muchos de aquí lo sabéis, y estamos contentos de estar aquí para entregar el premio a la mejor canción. Sí, porque en un mundo que se está llenando de carcas retrógrados que no dicen más que sandeces, sí, yo creo que el arte y la cultura nos va a salvar, así que... Así es. Gracias a todos por hacer música. Gracias a los carcas por animarnos a hacer más música. Bueno, y los nominados a la mejor canción son... Mejor canción. A punto de fuga, del verbo odiado. Abro el bar que no es poco, de los Drunken Cowboys. Seremos parte del huracán, de Pecker. Sin mirar atrás, de Los Modos. Bueno, y la mejor canción 2018 es... Sin mirar atrás, de Los Modos. Un aplauso para ellos, felicidades. Buenas noches. Me había preparado un chiste, pero se me ha olvidado. Así que quiero decir que a mí nunca me han gustado mucho los concursos musicales, porque creo que la música es más para compartir que para competir. Pero la verdad es que da mucho gusto recibir un premio, así que muchas gracias a todos los que nos habéis votado. Y quiero compartirlo con todos los demás nominados, también con todos los que no han sido nominados, y todos los que nunca han sido nominados en estos 20 años, porque siempre han tenido el impulso de hacer canciones, que es lo más bonito que se me ocurre que podemos hacer. Y desde luego este premio es compartido para todos los modos. José, que no ha podido venir, Mauro y Fernando. Así que os animo a ir a las salas, a ver a los grupos, aunque no los conozcáis, y a escuchar sus canciones originales, aunque no las hayáis oído nunca en vuestra vida. Gracias. Michel naturalmente me ha pisado todo lo que se me estaba ocurriendo decir ahora, pero sí que hay una cosa bastante importante. Los Modos somos una banda de guitarras
y hace muy pocas fechas falleció Alain Schenk. Todos los guitarristas y todos los bajistas presentes en la sala le recordarán seguro, porque ha sido el que ha estado cuidando, para muchos de nosotros ha estado cuidando nuestros instrumentos. Parece una sandez, pero de verdad quiero dedicarle tanto a él como a nuestros amigos, familiares y demás este premio. Gracias. Gracias. Ignacio Estaregui, realizador, y Juan Luis Saldaña, escritor y periodista, parte de los creadores de la película Miau. Bueno, es un honor estar aquí. Muchas gracias a Aragón Musical por invitarme personalmente a dar este premio. Mi relación con la música ha sido a través de hacer muchos videoclips y la verdad que he aprendido muchísimo. Y en lo referente a la lengua autóctona, aquel rodaje con Mayacán fue inolvidable. Muchas gracias a todos. Yo una vez escuché a uno de los organizadores de esta gala que la música era una carrera de fondo y que ganaban los que aguantaban. Y luego también escuché a otra persona decir que la música es como una noria, que a veces te toca estar y a veces no, y que hay que saber esperar. Y los nominados son... Mejor canción en lengua autóctona. A sangre y as glarimas, de Red Balén. As estrelas, de Órbita. Brempas, de Lurte. Mil parolas, de Nuey. Y el premio a la mejor canción en lengua autóctona en Aragón 2018 es para... Mil parolas, de Nuey. Bueno, vaya pasada. Muchas gracias. Este y el Inte del Aragonés, así que vamos a charlar una miqueta. Este premio ye de Nogará, que ye una de las escuelas de Aragonés. Ye de vosotros, ye de vosotras, ye de la resta de nominados, de nominadas, de Red Balén, de Compañía, de Órbita, de todos los grupos, de todas las bandas que fan un esfuerzo por visibilizar el aragonés. A por vosotros, vosotras. El aragonés ye un patrimonio, ye de nosotras, ye de nosotros, ye de todas las aragonesas, ye de todos los aragoneses, ye un patrimonio también de toda la humanidad. Tienen 1000 parolas como amor, 1000 parolas como libertad, como solidaridad, como bienvenidas, refugiadas, refugiados. Hasta vosotras, hasta vosotros. Solidaridad. Muchas gracias. Carolina Ferrer y David Arenere, reporteros del programa Aragón en Abierto de Aragón Televisión. Buenas noches. Yo este de los premios de la música no sé para qué nos trae aquí porque a nosotros no nos conoce ni el tato. Hombre, a mí no sé, pero tú eres la chica viral. Teruel, la piscina, los panchitos. La tranquilidad. Esto está más tranquilo hoy que la piscina de Teruel. En fin, ahí toque techo. Sí, ahí la verdad es que toca techo, pero bueno, yo creo que sí. A ti, David, a ti aquí. Miusco, no te conoce nadie. Hombre, algún jubilado habrá, ¿no? O alguien que le guste las jotas. Los bolillos. Los bolillos, ¿no? Pintar tejas. Nada. Bueno. Que esto es cuando empieza el programa, ya están de cervezas. Sí, tienen pinta. Va a sonar la campana, así que vamos a presentar los nominados a otras músicas. Otras músicas. Otras músicas. Ensemble Almaya. Festival Flamenco de Zaragoza. Joaquín Pardinilla Sexteto. Lurte.
Y el premiado a otras músicas es... Joaquín Pardinilla Sexteto. Muchas gracias. Realmente poco tenemos que decir, pero bueno, sí, sobre todo la primera cuestión, al sexteto, que es un pedazo de banda. Luego, nada, es que no sé muy bien, una pequeña reflexión sobre lo que puedan ser las otras músicas, que es que somos todos menos la corriente principal, ¿no? Que decir, que estamos ahí los flamencos, los folkies, los jazzeros, los clásicos. Y cuando yo bajé a Zaragoza desde Ainsa hace ya bastantes años a estudiar, al cabo de un tiempo conocí a Chema Peralta, que fue mi profesor de guitarra, y a Pedro Peralta. También conocí a Pedro Sabirón. Entonces, antes de que se me olvide, quería dedicar este premio a Pedro Sabirón y a Pedro Peralta, grandes amigos de entonces y gente que no conocía fronteras en la música. No las conocía ni en la frontera, ni fronteras en la amistad tampoco, pero bueno, un poco es eso, de las otras músicas, bueno, ni pedimos ni nada, pero sí que animamos a todo el mundo a que escuchen todas las músicas que hay por ahí alrededor en la vida misma. Muchas gracias. David Chapín y Sergio Falces, coordinadores de aragonmusical.com y directores de los premios de la música aragonesa Aragón Musical. Buenas noches, gracias por venir un año más a esta gala. Hace unas semanas, hablando por teléfono con Nacho Serrano de Niños del Brasil, me preguntaba qué tal todo, qué tal va la gala, decía que bueno, muchos nervios. Que si habría algo especial, digo, bueno, lo preguntan todos, tampoco es novedad y bueno, él me dijo que realmente lo especial era el poder celebrar esta gala después de 20 años y tenía razón, ¿no? Le hemos robado sus palabras porque realmente mantener un proyecto cultural de apoyo a la música y grupos de Aragón después de 20 años no es fácil. Como se ha dicho ya, empezó Sergio con una mini gala de 2 premios en la Morrissey hace 20 años. Yo era más joven, evidentemente, empecé más tarde. Y un año más joven, tampoco... Nos incorporamos a Aragón Musical 5 años más tarde porque vimos que... 4 o 5 años más tarde porque vimos que había una necesidad de canalizar el apoyo a la cultura, a la música. Lo hicimos con Beatriz Pitats, los 3. Y bueno, estamos pues muy contentos de llegar a este punto. Así que solo animaros a que apoyemos la música, instituciones privadas, por favor, música, tejido musical, apoyar, apostar por ello, pública, instituciones públicas también. Hay que hacer que esta gente viva de la música, a poder ser. Y por supuesto al público de Aragón que fomente, que apoye en conciertos, comprando música, escuchando Spotify, lo que haga falta, pero evidentemente apoyando la música. Y como éramos 3, yo creo que vamos a invitar a Beatriz Pitats, que también estuvo en aquella época, hace 15 años. También cumplimos 15 años de aragonmusical.com. Yo es que estoy muy contenta porque, claro, de esos 20 años, de forma más activa o menos, pero he estado en todas las ediciones de los premios de la música aragonesa y recuerdo esos inicios, ¿no? De ir a buscar las placas, de echar una mano, de ir pasando por los diferentes lugares y, bueno, lo que me demuestran Sergio y David y han demostrado durante todo este tiempo es que a veces hay dificultades y cuesta y vas arriba y luego vas abajo, pero que le ponen mucho tesón, mucho cariño y creo que son cualidades que compartimos
todos los que amamos la música, porque para ser músico en Aragón hay que tener mucho tesón, mucho cariño y mucha constancia. Entonces creo que hacen una simbiosis muy bonita con los músicos de Aragón y bueno, pues yo solo tengo palabras de admiración para ellos y creo que tienen también pues esa sinergia con músicos que no son de Aragón. El premio que vamos a dar ahora es el premio global. Se da a grupos que aunque no viven o residen aquí sí que tienen una vinculación estrecha y es el caso de los protagonistas de esta edición. No viven aquí, pero uno de ellos sí que es de aquí. El disco que están grabando ahora se está grabando en los estudios El Cariño, en Mozota, y bueno, pues precisamente eso, con muchísimo cariño están trayendo su música hasta aquí, hasta el escenario del Teatro Principal. Así que el premio global de estos 20 premios de la música aragonesa es para León Benavente. Bueno, gracias. En nombre, bueno, Boba no ha podido venir porque está haciendo otra cosa, un festival de poesía. Muchas gracias. Yo estuve en la primera entrega de estos premios, en la Morrissey, estaba trabajando de camarero. Y aquí estoy. Así que, bueno, solo animar a la gente, joven, que aunque bueno, también soy joven, pero no tanto, pero que sigan tocando y que sigan haciendo música y que es una de las mejores cosas que hay. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a ir muy rápido. En primer lugar, decir que estamos muy honrados por recibir este premio, por recibir el premio y además poder estar en la misma sala que gente como KCO o Santiago Serón, que nos parecen artistas increíbles. A pesar de no ser un grupo estrictamente aragonés, porque yo soy asturiano, César es de Murcia y Abraham es gallego, sí es cierto que tenemos una relación muy estrecha con vuestra tierra, porque ya antes de formar León Benavente veníamos mucho por Zaragoza a tocar y sobre todo por el estudio que tiene Edu, donde llevamos muchos años trabajando. Además, yo personalmente, 5 años después de salir con mi novia, con la que llevo 11 años, me entero que es maña. Por su tozudez, luego lo descubrí. En cualquier caso, muchísimas gracias. Viva Mozota, viva Aragón, puse Asturias y viva la música. Enhorabuena, os invitamos ahora mismo a que participéis de la siguiente actuación. Antes, deciros, voy a ser breve, unas palabras. Fíjate, iba a decir un montón de cosas esta noche, tenía un montón de cosas preparadas, y de repente coincidían con las de... Voy a hacer ahora un spoiler, ¿vale? Coincidían con las de un vídeo que va a salir al final de esta gala, va a cerrar la gala ese vídeo, ¿vale? Un audiovisual que ha realizado un grupo muy joven que se llaman Ultravioleta, desde México, se están buscando ahí la vida, estos grandes aragoneses, pequeños grandes aragoneses. Con esta primera gala de hace 20 años, pues ellos iban a infantil, posiblemente. Y ese audiovisual, ya veréis, intenta resumir estos 20 años. Las imágenes, bueno, pues es que es muy difícil elegir imágenes en estos años. Pero de verdad, quedaros con la canción. Hay una canción recitada, una letra, unos versos impresionantes. Y eso es lo que quería decir esta noche, así que os vais a tener que esperar a que casi termine la gala para saber lo que lo han hecho ellos, pero lo hago mío. De verdad que me emociona mucho verlo y eso es lo que va para ustedes y eso es lo que representa también gente que se le ocurra mucho, como son, en este caso, León Benavente con Tachenko.
Yo no me olvido de nada, es una tradición, ni de tus manos heladas, ni de ese corazón que está lejos de ser un asunto menor. Todo lo que callé hasta llegar a ti se volverá contra mí como una maldición. Tengo el horario cambiado, gracias por preguntar. Aunque lo sabes de sobra, no me ha venido mal. Tantos años después, la pena capital, tu pena capital, la que me tumba a mí, la que aún está por venir, como una maldición que soñé para ti, porque todo lo quieres saber. Hasta llegar a ti se volverá contra mí como una maldición. Todo lo que callé para llegar a ti se volverá contra mí como una maldición. Todo lo que callé hasta llegar a ti se volverá contra mí como una maldición. Todo lo que callé hasta llegar a ti se volverá contra mí como una maldición. Porque todo lo quieres saber. Muchas gracias. Eduardo Baos. Gracias. Bueno. Maravillosa conjunción. No, León mezcla. Benavente Dachenko. ¡Maravilloso! ¡Ah! Bueno, yo creo que Eso más otros o días. menos vamos bien, ¿no? Aunque Sergio nos mete prisa para que le demos ritmo a la gala y luego se emociona él, ¿eh? Y se echa un discursito. Y ahí no hay campanilla, Que ¿eh? a gala la larga, digo, que el que manga... Larga, que alanga la langa, no, amanga la langa, No, la larga, sagala la gala. sagala la larga, la gala La gala manga, se va de la manga cara. se larga, Vaca, la larga vaca se la la canta. gala sala, Alcabalata. a la bala, Málaga. ¡No! ¡Se alarga la gala! ¡Leches ya! ¡Hombre! Con lo fácil que es. Se me ha Aquí. trabado la lengua, no Aquí. pasa nada. Vamos ahora a entregar... Bueno, nosotros no, No, nosotros no. pero podía ser. Hombre. Vamos ahora a llamar para el próximo premio, que es el mejor EP. ¿Vale? Y para ello... Lo entregan Isabel Macías, atleta olímpica. Y Jorge San Martín, periodista de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Jorge San Martín.
Buenas noches, enhorabuena Aragón Musical por esta edición número 20 de los Premios de la Música Aragonesa. La verdad es que, lo sabéis, los periodistas deportivos somos muy dados a hablar con tópicos. Básicamente en eso consiste nuestra profesión, la verdad, pero esto es cierto. Lo más importante de que esta gala se celebre año tras año no es tanto el artista que gana en cada una de las modalidades, que tiene un mérito enorme, sino que se hable de música en los medios de comunicación. Durante varios días y en todos los medios de comunicación se habla de música, de la nuestra, de la aragonesa, que es mucha y de un nivel extraordinario. Por cierto, que queremos aprovechar también para saludar a los usuarios de la plataforma digital Aragón Cultura, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que vamos a inaugurar mañana y donde va a haber un espacio muy importante también para la música aragonesa. Isabel, te hemos visto hacer de todo porque la verdad es que estás en todas partes, sobre todo correr mucho y muy deprisa, pero yo no sé esto de la música, ¿cómo se te da a ti? Cantar, bailar, todo esto. Bueno, yo la verdad que estoy acostumbrada a otro tipo de gradas y otro tipo de público y venía, te voy a ser sincera, un poquito asustada. Primero digo, me voy a quitar las zapatillas un rato para no dar mucho el cante, que a ver si no me caigo con los tacones, esa es otra. Y digo, madre mía, como me hagan una actuación musical o tenga que cantar, yo como mucho los coros, pero los de baile, no me pidáis más. Esto, salvo que a Luis Cebrián se le cruce el cable, que es muy probable no va a pasar, luego en la fiesta ya veremos. Estos son los nominados al mejor EP del año. Mejor EP. A Monster Sleeping, Deluxe Naturals. La Ideal, de Dejar Mama. Serpents Caput, de Dr. Loncho. Somos los Modos, de Los Modos. Y el ganador es... Ay, qué nervios, estoy más nerviosa que cuando compito yo. Es que esto impresiona más que los pabellones. Y el mejor EP es para A Monster Sleeping, Deluxe Naturals. Yo venía con el polo de Snoopy todo aquí de cachondeo, no sabemos, esto es un locurón. Que nada, pues muchísimas gracias a todos, que ya sabéis quiénes sois, a Dopamina, que siempre ha estado apoyándonos. Joder, qué locura, macho. A Isidro por las 3 portadas de la trilogía de PES. Y no sé, y sobre todo a la gente que apoya así nuevas músicas, que no sé, nosotros entre nuestras posibilidades intentamos innovar con nuevos sonidos y también sobre todo revisando al pasado, que nunca hay que olvidarlo y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Antón Castro, periodista cultural. Actualmente en medios como Heraldo de Aragón y Aragón TV. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Felicidades por estos 20 años, no solo para David Chapín, para Sergio Falces, sino para todos vosotros, porque yo creo que de alguna manera durante estos 20 años habéis hecho una parte de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Y creo que las portadas, entre otras cosas, son un magnífico ejercicio de cultura popular porque aunan diseño, tipografía, fotografía, a veces escultura, ilustración, un montón de cosas. En cierta manera podríamos decir que son como algo así como el primer carné de baile, o también podríamos decir que son algo así como la primera emoción de la música, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son los nominados a la mejor portada. Mejor portada. Cangrejos, de Cangrejos, por Óscar San Martín. El incendio perfecto, de Pecker, por Remy. Overseas, de White Coven, por Laura López. Ver para creer, de Joaquín Pardinilla Sexteto, por Jorge Gay y Fernando Las Heras. Bueno, realmente estaba muy difícil, pero el ganador es Cangrejos de Cangrejos, de Óscar San Martín Vargas.
Mientras llega, me gustaría recordar también que hoy es el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, que es muy importante para que los niños también vivan la música. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a ser muy breve y bueno, me gustaría recordar a dos personas que, aunque no están aquí, pero de alguna manera son los responsables del premio. Uno de ellos es Sergio Algora, que como ya sabéis fue uno de los creadores de Cangrejos. Y el otro es mi abuelo paterno, que fue la persona con la que yo empecé a dibujar y que curiosamente hoy, día 2 de abril, sería su cumpleaños. Así que, bueno, allá donde estén, que sea por ellos y para ellos. Muchísimas gracias. Miguel Mena, periodista de Cadena SER Aragón y escritor. Hola amiguitos, buenas noches. Como las gentes de la música sois de recogeros pronto, me han pedido que salga a contaros un cuentecito para que de aquí, ya que queda poco, os vayáis a dormir todos a la cama, ¿vale? Os voy a contar la historia del niño Antón, que era un niño gallego, o sea que es Antón Niño, nos vale de ambas maneras. Y esto es un poco, ya lo anticipo, la sorpresa de la noche. Antoniño creció en una pequeña aldea gallega y veía delfines por todas partes. Iba a la playa y veía delfines, iba al río y veía delfines, estaba tomando la sopa y le salían delfines, le encantaban los delfines, le han marcado para toda la vida. Pero llegó un momento en que ya se hizo mayor y le dijeron que tenía que ver fusiles, y eso ya no le gustaba, no le hacía ninguna gracia, y entonces dejó su aldea gallega porque le dijeron que en Zaragoza había, hablo de 1978, un fuerte movimiento de objeción de conciencia, y como él no estaba dispuesto a empuñar las armas, cogió el tren y se vino de Galicia a Zaragoza. De estos acaban de cumplir 40 años. Creció y creció, empezó yendo a Cariñena a vendimiar, vio que no era lo suyo, trabajó en un bingo, vio que tampoco era lo suyo, y como lo suyo era escribir, empezó a escribir y no paró. No paró y ha escrito y escribe sin parar, y fue el responsable del suplemento de cultura del Día de Aragón, del periódico de Aragón, lo sigue siendo de Heraldo de Aragón, ha hecho programas de televisión, más de 40 libros de su propia trayectoria, por no hablar de los que ha colaborado, y sobre todo un esfuerzo inmenso y una enorme generosidad al mundo de la cultura, de la que se cumplen, como os digo, ahora se acaban de cumplir 40 años. Acaba de precederme en el escenario y no tenía ni idea de esto, pero es el premio especial a la trayectoria por esos 40 años de un hombre que esta mañana, esa voz en off que escucháis de vez en cuando, que es Juanjo Hernández, que se sienta a mi lado en la redacción, esta mañana además, por otra cosa, me decía, oye, ¿y Antón cómo puede trabajar tanto? Pues su día probablemente tiene más de 24 horas, es increíble, todos lo sabemos, lo que puede llegar a trabajar no solo en la prensa, sino también en la televisión. Y además, quiero recordar que Antón tiene 5 hijos y 5 nietos, nadie ha hecho más por la España vacía que él, de los que estamos aquí presentes. El premio especial a la trayectoria es para el grandísimo niño eterno Antón Castro. Antón, vuelve al escenario. Bueno, no voy a llorar porque ya soy muy mayor y sería demasiado patético. Siempre he querido ser actor en este lugar, hoy lo voy a ser. Como os podéis imaginar, no tenía ni idea. Aquí he vivido algunas de las emociones más bonitas. Se me ha olvidado decir algo antes, que esta es una de las noches, o sea, los premios de la música es una de las noches favoritas de mi vida. Os lo prometo siempre, o sea, desde hace 20 años, lo saben en mi casa. Tengo en mi casa un premio por borradores. Ahora tengo que decir que es mucho más
más pulido y realmente estoy muy emocionado porque si hay algo que me gusta de verdad, que me emociona, que quiero hacer siempre, es la música, es vivir la música, es contar la música, escuchar la música. Y sabéis que si hay una cosa que me produzca tristeza de verdad de no hacer borradores es porque los grupos de música estén actuando todo el rato y tengamos grabaciones constantes. Es lo que más me apena. Y bueno, pues... Y sobre todo os quiero dar las gracias a todos, al jurado, a David Chapín, a toda la gente, porque tened claro una cosa, es decir, si yo he hecho algo, ha sido porque ha habido un caldo de cultivo, una creación, una imaginación, un talento y una generosidad que es la que realmente me ha motivado. Y creo que Aragón es muy grande, tiene mucho talento y podemos presumir de ser punteros en un montón de cosas, de tener una gran sensibilidad, un gran compromiso y tenemos que seguir ahí, defendiendo la creación, la libertad y la música. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Tengo un camión de papel y un corazón que ha de usarlo, y bella taca de color y un mundo tan presionado. Contigo non cara y tú no yes, y aquí se fa de noche temprano. Para los que son muy toluen, que nunca nos han solidado nuestro amanecer. Ya raya el alba sobre el puente que Tina Chan han levantado, y aquel sermón contracorriente, no sol de invierno se ha amagado nuestro amanecer. En este puesto para vivir aragonés, mil parolas hasta crecer, mil parolas hasta crecer. Unas palmadas por el aragonés. Ay, ay. Tantas que se van a perder y los versos de los enamorados, apurnado mundo al revés, los esmos han desnavesado nuestro amanecer. En este puesto para vivir aragonés, mil parolas para crecer, mil parolas para crecer, mil parolas para crecer, mil parolas, mil
gracias. Buenas noches. Bueno. Me han gustado, yo no los conocía. Pues mira. Oye, qué bien se ve todo desde aquí, desde el genial. palco. Ay, no está yendo mal la gala, ¿no? No, no está mal, no está mal. Fíjate, además me encanta que, joder, la parte así primera, Hombre, ¿no? Los políticos. Primera fila los políticos. Que se lo están pasando muy bien para el mes que les espera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes a mí lo que me fastidia? Dime. Que ahora, claro, 4 años presentando galas, ahora me he aprendido el nombre de todos. Al año que viene igual ya no están. Bueno, igual en otro partido. Ah, puede ser, que cambien. Muy bien. Qué muy bien. Oye, Dime. perdona, que estamos aquí tú y Solos. yo. Sí, solos. Tengo una curiosidad. Qué fresquita está. Está riquísima. Ámbar. Que tengo una curiosidad. Cova Rampa. Sí, y Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza, Gobierno de Gobierno de Aragón. Aragón. Es que si no se enfadan, si no los nombramos a todos. Perdón. Que digo yo que tengo una duda. Dime. Que como yo no estoy muy metida en esto del mundo de la música, Sí. yo no te quiero hacer una pregunta. Dicen que los críticos musicales son músicos frustrados, ¿no? Bueno. Desde aquí yo esto te lo confirmo. ¿Ah, sí? Pero incluso los que van en silla de ruedas. Bueno, no lo sé. Ya. Oye, y también el otro día Sí. me dijeron, bueno, el otro día no, en la gala del año pasado, en la prefiesta, que hay un crítico que calza bien. Pero qué Gonzalo de la Figuera ni qué Gonzalo de la Figuera. Ah, Ah, vale, pues nada, ya está, que nada, ¿qué ¿vale? quieres saber? Mira, a mí lo puedo decir, me ¡Te jode! los crowdfunding, tío. ¡Hoy! Me están, de verdad. Te están jodiendo. Están crowdfundidos, la Hombre, gente. por supuesto. Pero págatelo tú. Claro. Claro, lo voy a ver. Te están volviendo locos. Mira, yo he tenido que hacer, fíjate, Sí. un crowdfunding Sí. para financiar todos los crowdfunding de los estos. Pero eso no es crowdfunding, eso es cofidis. Bueno, sí. Claro, no sé que no te enteras de nada. ¿Sabes a mí lo que me fastidia? Dime. Los tributos. Madre Me mía. ponen de una mala No, leche. Dios. Quiero decir, no tienen ya idea los músicos y creatividad para hacer sus propias músicas que tienen que copiar a otros. A tributar. ¡Ay, bien de tributos! A tributar. A tributar eso, ojalá. Pero fíjate, no, fíjate, porque es el metatributo ahora, es el tributo a un tributo. Sí. Tributo a Seven. Por ejemplo. ¿Qué va a ser lo próximo? No lo sé. ¿Un tributo a Bebocal? ¡Puah! ¿Te ¿Eh? imaginas? Y que se llamaran, por ejemplo, H muda. Ostras. Y que no no cantaran. Nadie. O sea, a capela, concierto en silencio. Eso estaría bien. Hombre, ya se lo podría copiar alguno. Fito. O Melendi. O Bebocal. Sí. Bueno. Oye, que estamos a gusto. Más que un arbusto. Y ya que estamos en confianza, ¿te puedo hacer una última preguntilla? Si la vas a hacer igual Es también. verdad. Es que me han contado que tú eres familiar o algo así cercano, ¿no? De Bigot. Pero, a ver, vamos a ver. Es decir, no me pongas en ese aprieto tú. Pero si te ocurrió este chiste a ti, Ah, vale, es verdad. Venga, cuenta, ¿qué quieres? que tú eres familiar de Bigot. Venga, sí, continúa. Y como es, cuéntanoslo a todos. No sé, en las cenas familiares, en Navidad, en esas cosas. Pues no sé, porque es que hace como aquí que no aparece. Ah. Vaya. Bueno. Esperaremos 20 años más. Yo propongo un brindis. Chin, chin. Por la música, por estos Eso. 20 años, Ujú. por nuestro programa. No el que cancelaron, el que nos van a dar. Muy bien. Y yo quiero, fíjate, tengo una movida que es, a ver, cómo se siente el Ibarra, el Casey. Pues Yo- un dios. No, pero quiero decir una cosa. Ah, vale, perdón. A ver si contamos hasta 3. ¿Sí? Y la gente así, Sin saberlo. que grite paz. A ver, Y venga. cambiamos el mundo desde aquí. Venga, perfecto. Venga, vamos a ver, ¿eh? 1, 2 y 3. ¡Qué movida! ¡Nos estaban escuchando! ¡Y todo! Bueno, pues, oye. seguimos, continuamos. Sí, un traguito. Venga. Aunque está un poco caliente, pero... Siempre sienta bien. Pues sí. Oye, que ahora que veo Ámbar, el siguiente premio es a mejor producción. Producción. Y anda ¿Eh? que no produce Ámbar. ¡Hombre! Mis vecinos. Que los ves desde la terraza. Y Venga, para venga. entregar el premio a mejor producción, contamos con Enrique Torguet, director de Marketing y Comunicación de Cervezas Ámbar.
Buenas tardes, noches. Me habéis quitado todo el discurso. Es que, claro, tantos años estando aquí, es difícil decir algo nuevo. Recuerdo que Sergio me dijo el otro día, ¿qué vas a decir? Pues lo único que puedo decir es que suena muy bien y todo lo que pasa esta noche me suena a cerveza. Y como han hecho un homenaje a la producción y sobre todo a quienes hacen cerveza, pensad en la música sin los productores. Pues la mejor producción, los nominados son... Mejor producción. Candy Valley, de Bigot, por David Loca. El incendio perfecto, de Pecker, por Martí Perarnau y Ramiro Nieto. Overseas, de White Coven, por Rubén Martín. Ver para creer, de Joaquín Pardinilla Sexteto, por Joaquín Pardinilla y Alberto Artigas. La mejor producción 2018 es para El incendio perfecto de Pecker por Martí Perarnau, Ramiro Nieto y Pecker. Recogen el premio los miembros de la banda de Pecker. Hola, buenas noches. Es más fácil salir con banda que salir solo, ¿eh? Esto asusta un poco, ¿vale? Y también quiero decir que no soy Raúl porque no me he cortado los rizos ni nada, soy Mauro, soy el que toca los teclados con él, tengo el honor de acompañarle. Y bueno, también quiero decir que ha preparado un vídeo agradeciendo este premio y está súper contento y siempre está muy contento de venir a la gala, lo que pasa que no ha podido venir este año porque está de gira por Estados Unidos, con él y su guitarra. Así que espero que deje el pabellón alto y el año que viene podamos acompañar el resto de la banda. Así que muchas gracias a todos. Recibir esto desde aquí, la verdad que estoy súper emocionado. Además es un premio compartido con mis amigos Martí Perarnau y Ramiro Nieto. El trabajo en equipo es fundamental y lo importante sobre todo es rodearse de gente mucho mejor que tú para hacer las cosas, ¿no? Os mando a todos un abrazo muy fuerte desde California, así que nos vemos pronto a la vuelta. Chao. José Manuel Glaria, gerente de Cova Rampa Sonido e Iluminación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la fiesta? ¿Va bien? ¿Todo bien? Bueno, pues como ninguno lo ha dicho, lo primero lo voy a decir yo. Le vais a dar un aplauso a todos mis compañeros, los chicos de luces, los chicos de vídeo, los chicos de sonido, porque, a ver, ¿qué pasa aquí? Por supuesto, pues un placer un año más participando y colaborando en este evento, y quiero aprovechar los 25 minutos que creo que me daban hoy para hablar, es lo que habíamos acordado. 30 minutos, gracias. Ahora, aprovechando la intimidad, para haceros una sugerencia, porque mi cabeza es muy inquieta, entonces la gala de hoy pues más o menos ya ha ido todo para adelante, no ha habido apagones, todo bien. Entonces yo estoy pensando en el año que viene. Entonces el año que viene es el 21, ¿vale? Y si os digo a todos, aquí en un entorno musical, el 21, ¿qué os viene a la cabeza? Una sala. ¿Dónde está la sala? Vale, ya está. Al año que viene, la fusión de dos empresas que somos patrocinadores, que somos Backline Cova y Rampa, serán nuestras bodas de madera. Llevaremos 5 años juntos como patrocinadores. ¿Dónde está la sede de Rampa Huesca? Entonces yo me pregunto, ¿no podíais ahorrar unas perretas durante el año? Cogéis aquí de un año, llamáis a una empresa de autobuses que se conoce como la Oscense, ¿sabéis? Contratáis una docena de autobuses, tampoco te digo más, ¿vale? Para juntarnos a todos, y la gala número 21 la celebramos en Huesca. ¿No os parece? Os acabo de meter en un jardín. Yo ahí lo dejo en la intimidad. Dicho lo cual, vamos a ver los nominados a... no sé el qué. Al mejor álbum. Es que no me lo habéis dicho. Mejor álbum. El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje, de Tachenko. L.A. Jodimos, de los Drunken Cowboys. Overseas, de White Coven.
Insano Juicio, de Rapsus Clay. Bueno. Y el premio para el mejor álbum 2018 es para El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje de Tachenko. Bueno, muchas gracias, cuantos compañeros y compañeras guapas. Iba a saludar a Frisa, que estaba ahí en el palco, pero se ha debido ir ya a tomar una caña, entonces ya lo saludaré más tarde. Carlicos Estella, que también está por ahí, que es nuestro técnico de sonido, nos ha tenido que aguantar muchas cosas en carretera, muchas gracias. Y yo, como siempre, como ya viene siendo tradición, a mis padres, que deben estar por ahí también, Luis Puente, Garbiñe Letamendi, hola papá. Espero grabar por lo menos 7 años más junto a mi hermano y ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero dedicar este premio igual que se basa a mis padres, porque si no voy a tener algún problema. A Isabel y José Mari, que están en casa. Y sin más, queremos dedicar este premio a toda la gente que se levanta por la mañana con un objetivo, que es hacer este mundo mejor a través de la música, que aquí veo a muchos que se dejan la vida en ello. Muchas gracias. Fernando Ribarés, consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí, tengo que dar un premio. ¿Sí? ¿Que doy un premio? Que doy un premio. Pues buenas noches. Fa muito goyo charlar esta noche sobre las músicas. Es un placer hablar de las músicas. ¿De verdad doy un premio? Sí, pero que no lo sabía, de verdad, que hay una cosa... Bueno, da igual. Bueno, es la primera vez en 49 años que tengo, voy a cumplir 50, que me faltan tiempo para improvisar un discurso, así que no había pensado nada. Pero sí que decir, como he dicho en aragonés y en castellano, que es un placer hablar de la música, porque seguramente en la biografía de cada ser humano, incluso de los seres vivos, que no son humanos, que a veces son mejores que algunos humanos, bueno, habrá capítulos de amor y desamor, habrá capítulos de buenos recuerdos, pero siempre, aunque incluso sea el silencio, que es un tipo de música casi perfecta, habrá una canción, unos compases o un sonido que formen parte de la memoria. Y aunque a mí me gusta más el futuro que los recuerdos, cuando tienes más recuerdos que futuro, estás un poco mayor o un poco equivocado en tu destino en la vida, prefiero siempre hablar del futuro y de las esperanzas. Creo que, como ha dicho desde Marisol hasta cualquiera que haya subido aquí a este escenario, ante los reaccionarios, los bodrios, los fascistas, los enemigos de la libertad, los enemigos de la cultura, del pensamiento, de la comunicación y del diálogo y del acuerdo, que no del consenso, que son cosas distintas, esos no pueden amar la música. A lo mejor escuchan la Macarena, pero no la música de verdad. Porque es verdad que no hay otras músicas, hay dos músicas, la buena y la mala. La que se hace, a lo mejor, o la que queda en el interior cuando alguien no tiene la oportunidad de lanzar al mundo sus letras, sus músicas, sus melodías, sus canciones completas o sus composiciones. Así que, enhorabuena a todos los músicos y músicas por resistir, perdón a quienes nos equivocamos, es nuestra obligación si acertamos y no consideréis jamás la terrible posibilidad de un mundo sin música en directo, sin teatros y salas de música en directo y sin gente que de verdad apoye la música en directo. Lo otro sería mentir, que es incluso peor que no amar la música. ¿De verdad es un premio? Pues habrá nominados y nominadas, que por cierto, compañeros, una nominada, ninguna premiada y ninguna presentadora. Bueno, una presentadora, pero ninguna música en directo. Las cosas a veces, esto de la igualdad también es importante, simbólica, política y realmente. Las nominadas o nominados son... Mejor grupo. Endorphin Shot. Fongo Rollo. Joaquín Pardinilla Sexteto.
Tachenko. Bueno, pues la ganadora al mejor grupo 2018 es la banda Joaquín Pardinilla Sexteto. Pues muchísimas gracias. Ya sin palabras, simplemente, bueno... Bueno, pues ya llevamos mucho tiempo con el sexteto, muchos años. Ha habido muy pocas cambios de músicos y siempre ha sido por una enfermedad o por alguna otra cuestión. Prácticamente hemos estado siempre los mismos trabajando alrededor de ese concepto que sería el folclore imaginario. Unos venimos del rock, otros venimos del jazz, otros venimos del clásico y estamos ahí. Pero no quería olvidarme de una cuestión, porque estamos aquí por el disco Ver para Creer y han participado muchísimos amigos, muchísima gente del mundo del folk, muchísimos. Este premio va para todos ellos. Y también es muy importante reconocer, hablando ahora, como estamos hablando también en términos políticos en algún momento, la labor de las instituciones en el desarrollo de este proyecto. Plácido Serrano fue el gran urdidor, el que pensó el proyecto, pero es justo y necesario decir que la Diputación General de Aragón se comprometió desde un principio y que las diputaciones provinciales también apoyaron un proyecto que, por ambicioso, por extenso, necesitaba una financiación adecuada. Y también, por supuesto, hablando del disco, al estudio donde lo hemos grabado, a Quique Cruz y David Marco, Pichín, Estudio Luna Nueva, también es para ellos. Muchísimas gracias. Nacho Escuín, director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. Sergio David, felicidades. Gracias por un año más, por juntarnos a todos, por hacer que esto sea posible y porque la música es una fiesta, pero hacéis que de verdad lo sea, haciendo partícipes a todos. Eso es un mérito añadido, así que dure muchos años más, porque lo habéis hecho con y sin las instituciones, pero mejor todos juntos, ¿no? Los nominados son... Mejor solista. Bumburi. KCO. Santiago Auserón. María José Hernández. Esto sí que no está pagado. Placer absoluto para dar el premio al mejor solista a Santiago Auserón. Buenas noches, muchísimas gracias. Nacer en la ribera del Ebro y dedicarse a la búsqueda de ideas y de sonidos es un buen lío, porque tanto a nivel del agua como del aire hay espantables remolinos. Pese a eso, me encuentro con que después de muchos años me volvéis a premiar y debo, lo primero, dedicar este premio a la memoria de Libertad Marruedo, Gregorio, Teresa y Vicente Auserón,
os doy la enhorabuena por la pelea que seguís manteniendo con energía y os doy las gracias. Y no tengo nada más que añadir, sino larga vida a los negros del Ebro. Bueno, ahora sí que sí, señoras, señores, estamos llegando al final de esta gala. Oh. Sí, venga, estáis ahí. ¿Puedo hacer una cosa? La acabas de hacer, tira otra. Nessun dorma, nessun dorma, me calaste hondo. Luis Ya Cebrián, está. músico y showman. Irene Alquézar, pedazo de actriz guerrera. Qué bien me lo he pasado contigo estas Y últimas yo. semanas. Pero oye, espera, que no podemos terminar sin dar paso para que todos veáis un vídeo como Sergio Falces nos puso en guión, la mar de emotivo. Así que así lo decimos, lo anunciamos, igual es emotivo y todo. Y es verdad, además lo ha dicho él, vamos a disfrutar, a dejarnos llevar y que nada, que De este vídeo, os emocionéis como nosotros. emocionaros. A veces nos dicen que estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles para el arte, para la música. La gente ya no compra discos. La gente ya no va a los conciertos. Realmente son tiempos difíciles. A veces nos preguntan que para qué hacemos lo que hacemos. Que para cuándo algo normal. Temas recurrentes en comidas familiares, reencuentros, cenas con amigos. Todas y todos aquí sabéis a lo que me refiero. Incluso nosotras, nosotros mismos, nos planteamos que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Realmente son tiempos difíciles. Pero hoy no. Hoy veo el Teatro Principal de Zaragoza abarrotado, lleno de personas celebrando el arte, la vida, la belleza y la música. Hoy no. Hoy se reúnen aquí, en estas butacas, bandas consagradas, artistas emergentes, promotores, dueños de salas, gente de la cultura. Hoy os sentáis aquí porque tenéis un sueño común. La música no es, ni mucho menos, solo lo que suena en las radios más comerciales de este país, ni lo que se esconde detrás de un vídeo de millones de visitas en YouTube. La música es la sala que aguanta como puede. La música es el artista consagrado que, aun tocando en diferentes continentes, no olvida la tierra que le vio nacer y crecer. La música es el ámbar zeta, el pop y rock. La música es la artista que está tocando ahora mismo en Calle Alfonso. La música es que todos los días haya conciertos programados en esta ciudad. Son las familias y los amigos que compran la entrada de ese concierto para que el grupo que acaba de nacer pueda grabar su primer EP. Es el grupo que sale de su ciudad para hacer una gira en la que va a palmar pasta y ya está pensando en ahorrar para hacer la siguiente. La música son los 20 años que Aragón Musical lleva apoyando a los grupos y artistas de nuestra tierra. La música es ver hoy este teatro lleno. Son tiempos difíciles. Realmente son tiempos difíciles. Pero por favor, no olvidéis nunca que la música sois vosotros. Que la música sois vosotras. Pues ahora sí que sí, señoras, señores, llegamos al final Pero de ha sido esta emotivo, gala. ha sido emotivo. Ha sido emotivo, es verdad. ¿Ha sido La emotivo? mar de emotivo. Y ya está. Se ¿Qué me nos falta? empalma el alma. Anda. ¿Solo? ¿Este buen final lo rematas tú? Venga, yo creo que me rematemos mejor con la foto de familia. Ahora sí, Ahora por sí que sí. favor. Los ganadores, los patrocinadores, entregadores, mi madre y la tuya, que suban por favor al escenario a hacerse la foto y al resto nos vemos en el Plata o al año que viene. Muchísimas gracias En a todos. aragonmusical.com, en los conciertos directos. ¡Viva la música, viva Aragón!